Hola amigos, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar. Soy Stephanie Aires Wong, representando siempre al diario El Pueblo, Patrimonio Cultural de Arequipa. En esta ocasión me encuentro acompañada del señor Elar Fuentes Pastor, quien es un conocido historiador arequipeño y también es colaborador de nuestro diario, ¿no? A veces también participa en varias notas que hemos sacado para ustedes, entonces es amigo del pueblo. Y ya sin más prórrogas, señor Elar, buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a conocer el día de hoy cuál ha sido la participación de nuestra ciudad en la lucha por la independencia del Perú, porque pues ya estamos julio, próximos a celebrar el Bicentenario, entonces, ¿quién más que un experto para contarnos, ¿no? Cómo fue ese evento para nosotros, para los arequipeños? Adelante, señor Elar, lo escuchamos. Muchísimas gracias, Stephanie. Bueno, contento de estar en el espacio, pues, que ha cobijado a los espíritus creativos de este tiempo, ¿no? Como es el Diario El Pueblo. Creo que es un espacio tradicional y que debemos revalorar en el sentido de la intelectualidad y la cultura que ofrece en sus páginas, ¿no? Entonces, sí, el periodo de la independencia es muy singular en una ciudad como la nuestra, como es Arequipa, una ciudad tradicionalista, una ciudad que, dicho sea de paso, tiene dos valores trascendentales en su historia. Por un lado marcha el sentido católico y por el otro lado marcha el sentido rebelde o revolucionario. Y aunque el católico pasa a ser, digamos, uno de los primeros rasgos identitarios de nuestra ciudad, el rebelde no ha sido ajeno por lo menos a los procesos más contemporáneos, republicanos de nuestra historia, ¿no? Entonces, yo recuerdo mucho una apreciación de una profesora de San Agustín, donde encontraba esa suerte de ambivalencias que hay en las características de nuestra ciudad. Vale decir que al margen de lo que podemos percibir, ¿no? De esas dos valencias, valores, en todo caso, por otra parte, hay que anotar que cada uno corresponde a un tiempo, ¿no? Y Arequipa ha sido durante muchos siglos una ciudad con rasgos muy coloniales, ¿no? Es más, Arequipa de por sí ha construido sus imaginarios en razón a la Iglesia Católica y a esa suerte, digamos, de tradicionalismo colonial, ¿no? Entonces, pensar la independencia en una ciudad como la nuestra no solo es un tema complejo, sino complicado, ¿no? Por esa condición, por un lado, católica, y lo católico, naturalmente, está hermanado al sentido administrativo colonial y surge con la presencia de los españoles, y por otro lado, también el hecho de pensar que nuestra ciudad, pues, haya podido tener cierta resistencia a lo que implicaba la corona en aquella época, que yo pienso que se tiene que reevaluar, ¿no? O sea, en qué medida sí y en qué medida no. Y ahí vienen algunos postulados o algunas propuestas que yo personalmente tengo, ¿no? De acuerdo a lo que hemos revisado. Y es la necesidad de observar, uno, el tipo de independencia que se quiere constituir. O sea, no solo es quedarnos en la generalidad, esto ya digamos en términos nacionales, en términos de Perú, en términos de, incluso yo diría de Latinoamérica, no solo es quedarnos en el sentido de que es una independencia, porque creo que todos al final nos quedamos en esa generalidad, pero no vamos a lo específico. O sea, en el fondo, ¿cuál era el sentido de lucha de aquellos personajes que pugnaron en las guerras por la independencia, en las guerras de la independencia, ¿no? ¿Cuál es ese sentido de lucha? Dos, si es que realmente en esa independencia nos mirábamos todos, y cómo es que cada sector se iba mirando en esa independencia. O sea, había un sector que era de criollos disidentes, cómo se miran los criollos disidentes, el otro sector que es pues propiamente la élite indígena, cómo se mira la élite indígena en ese tiempo, cómo se miran los plebeyos, que es muy distinto a hablar de una élite indígena, y así sucesivamente. Y eso nos va a ayudar a entender cuál ha sido la participación de los personajes en el proceso de la independencia, sobre todo en la zona de la Sierra Central de nuestro país. Llámese pues Cusco, Puno, Alto Perú, Arequipa, que forma parte de ese circuito, etcétera, etcétera, ¿no? Y también el sur, por supuesto. Entonces, la participación de Arequipa en el proceso de la independencia
tiene muchos, o sea, muchos aspectos, tiene muchos caminos, muchos enfoques que en gran medida corresponden a los personajes que han estado detrás de la misma, ¿no? Habría que entender, por ejemplo, la visión de independencia que plantea como una suerte de ideario el gran personaje, pues arequipeño, jesuita, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, ¿no? Que es un ideólogo de la independencia, se puede decir, arequipeño, jesuita, y en esa calidad él plantea una visión de independencia, ¿no? Pero es una visión de independencia que le ofrece, digamos, o se le ofrece a los letrados, ¿no? A un sector de letrados para que este sector de letrados conduzca ese principio de libertad o de emancipación. La pregunta, en el momento de la conducción, o sea, ya hablando directamente de los próceres y no de los precursores, Juan Pablo Vizcardo Guzmán es un precursor, hablando de los próceres, ¿cómo llegan a canalizar esos ideales de muchos otros personajes que también han ideado esa independencia? ¿Cómo llevan a encauzarla en sus luchas? Y si es que realmente corresponde o coincide con el planteamiento que nos ofrecen estos ilustres personajes. Yo personalmente siento que no, no es del todo. Siento que el ideario, si bien existía una razón, digamos, de separarnos de España, una necesidad para ello, incluso que despertaba en todos los sectores, pero no todos esperaban, digamos, el post, ¿no? ¿Qué se espera después del proceso de la independencia? ¿Qué se espera cuando ya somos un país libre? En eso no hemos coincidido en absoluto. Ninguno de nuestros personajes ha llegado a generar una suerte de continuidad para, no sé, pensar en una justicia social real, en un principio de valores establecido o en un tema de legitimar un Estado o nación donde todos los peruanos se sientan mirados. No se ha logrado eso. Cada uno iba buscando o iba encauzando su protesta, su lucha por la independencia, de acuerdo a sus intereses y de acuerdo a sus ambiciones de poder. Y eso es algo que nosotros en este tiempo tenemos que replantear. Por ejemplo, en Arequipa hubo un tremendo personaje que es considerado prócer de nuestra independencia, que es Manuel Ubalde. Manuel Ubalde, nacido en Arequipa, estuvo como partícipe de una conspiración en 1805. Y es un caso bien singular, porque ya el solo hecho de colocarlo como un conspirador lo coloca en calidad de héroe. Pero la pregunta es, ¿realmente debemos considerarlo héroe? Claro, en la generalidad sí, pero no nos vamos a quedar todo el tiempo en la generalidad. Hay que empezar a estudiar qué situaciones hay detrás de estos personajes. Era un personaje que, en efecto, tenía un sueño, ¿sí? Un sueño para generar un gobierno diferente. Pero ¿qué lo lleva a ese sueño? ¿Qué lo lleva a esa intención? Naturalmente, lo que lo lleva a esa intención es, uno, un problema que tuvo cuando le dieron un cargo y creo que se lo arrebataron al final un año antes. Primer asunto. A pesar de que el sueño está ahí, está latente, creo que todas las generaciones que iban naciendo a fines del siglo XVIII e inicios del XIX iban teniendo ese sentido, ¿no? Ese sentido se veían contagiados con ese sentido de emancipación. Pero hay otros agentes que son más personales. Dos, en 1804, antes de la conspiración, encontramos, y eso no es novedad para los historiadores, de que Ubalde tiene limitaciones económicas. Tres, cuando se produce la conspiración, cuando empieza a conspirar con otras gentes, como era un guanuqueño Aguilar, y también un camanejo que era Dongo, entre otros personajes que participaron de este hecho, resulta que se enteró por otro, que era Aguilar, por su par, se enteró de que había la pretensión de un grupo de ciudadanos en la ciudad del Cusco de autoproclamar a un gobernante inca, digamos, en oposición al dominio o a la autoridad colonial. Entonces, al enterarse eso, uno, si es que cree que la independencia ha sido una suerte de comunión entre todos y todos hemos generado una hermandad y hemos generado una unidad, bueno, acojo ese proyecto, lo discuto, llego a un consenso y lo realizamos juntos, pero no.
La mirada de Ubalde más bien fue todo lo contrario, fue como que, bueno, o sea, están haciéndome la competencia, ¿no? Y yo, en todo caso, ¿dónde voy a quedar si es que pasa eso? Entonces, automáticamente ya se genera un recelo entre digamos, grupos, por decir así, o dos personas que tienen la misma, entre comillas, la misma pretensión, ¿no? Conseguir una independencia. No se suman esfuerzos, no hay los suficientes consensos, etcétera, etcétera. Eso es una limitante del periodo, digamos, de transición entre la época colonial a la época republicana. La pregunta es, hoy en día, ¿no somos exactamente igual y no pensamos y no tenemos las mismas actitudes de aquellas personas, de aquellos ciudadanos a fines del siglo XVIII y XIX? Es exactamente igual. Cada quien está pugnando por conseguir uno, la tranquilidad para su estatus y dos, para su bienestar personal o familiar o de sector. Pero más allá no se piensa como país. Entonces, bien, hay la participación honesta, coherente de tremendos personajes, pero por otra parte también está esa participación limitada y que nosotros en un ejercicio de romantización de la historia, la hemos romantizado, estamos, digamos, diluyendo ese significado real que pudiera tener el proceso y cada uno de sus personajes. No se trata en este tiempo, pienso yo personalmente, con toda honestidad, de pronto, de iconizar a las personas. Se trata de comprender cuáles fueron sus valores, pero también cuáles fueron sus limitaciones. ¿Para qué? Para que con ese ejercicio nosotros en la actualidad podamos enfrentar el presente. Wow, entonces realmente, ¿no? Como usted dice, tenemos la idea de que la independencia nos unimos todos, fuimos hermanos, fue hermoso, ¿no? Pero realmente venimos haciendo lo que desde el comienzo, desde ya esa época se venía persiguiendo, ¿no? La idiosincrasia peruana no ha cambiado. Seguimos todos apuntando a lo que nos conviene, ¿no? Persiguiendo lo que más nos conviene a nosotros y no pensamos mucho en qué es lo que necesitaba el Perú, ¿no? Wow. Y bueno, entonces yo quería preguntarle también, señor Elard, en el caso, ya que nos menciona de Arequipa, ¿no? Y es un poco, tal vez, diferente a lo que tenemos la idea, ¿no? Pero yéndonos un poco más a la historia, a las costumbres, ¿no? En esa época, ¿cuál fue la forma, o cómo fue, ¿no? La forma en que Arequipa participó, de qué manera se unió el pueblo y sean los objetivos diferentes, ¿no? Los intereses diferentes, de qué manera el pueblo se unió, cómo está registrado en nuestra historia. Arequipa ha estado presente en el proceso de la independencia en gran medida a sus personajes, como hemos observado, un Juan Pablo Vizcarra y Guzmán ideando ese sentimiento emancipador y por otra parte, próceres que sí han interactuado en diferentes procesos, en diferentes momentos o movimientos que incluyeron a varias regiones de nuestro país, ¿no? Mariano Melgar, por ejemplo, uniéndose a las fuerzas de Mateo Pumacahua, Ubalde uniéndose con el guanuqueño Aguilar y conspirando en la ciudad del Cusco en 1805, lo de Mariano Melgar 1814, y así sucesivamente varios de nuestros personajes han ido sumándose. Ahora hay que entender que entonces hay localidades que corresponden al territorio de Arequipa, ¿no? Y por eso podemos considerar a Marcos Dongo, que era muy amigo de Ubalde, y por eso también se suma a esa conspiración, ¿no? Entonces, Arequipa sí ha participado en el proceso de la independencia, ha sido sobre todo por sus personajes, es a través de ellos en los cuales se ha constituido. Muchos de ellos eran abogados, otros eran sacerdotes, y ese es también digamos, un rasgo que nosotros debemos destacar. Hay una independencia que se pretende construir a partir de las personas letradas, las personas preparadas, que son los llamados criollos disidentes. Son los llamados criollos disidentes, aquellos que no están de acuerdo, ¿no? Hay otro grupo de criollos que son quienes no están de acuerdo con la corona, pero se aferran a la corona por el solo hecho de tener miedo de que la titularidad de un nuevo gobierno y de un nuevo movimiento esté en manos de los plebeyos,
no, qué miedo, ¿no? Estaban asustados porque podían perder, digamos, la comodidad que tenían, que no era perfecto, pero por el otro lado, lo otro genera mucha incertidumbre. Por eso el ambiente que se vive en Arequipa, no solo en Arequipa, sino en otras ciudades como Lima, es de mucha inestabilidad y de mucha incertidumbre. Y eso es muy, muy, muy natural, ¿no? Incluso cuando llegan los guerreros, los ejércitos patriotas y van pasando por las diferentes ciudades, la recepción de la misma población no es, digamos, la más ideal o idealizada, ¿no? A veces por la pintura de Lepiani cuando ha representado la proclamación de la independencia en 1821, ¿no? No es la más, ese no ha sido el escenario en sí. El escenario era de bastante incertidumbre y de miedo. Tenían miedo porque no se sabía, después miren de tantos años de abuso colonial, no se sabía cómo iba a responder, cómo iban a responder o cómo podían responder los patriotas y cómo podía responder también la población. Entonces la población estaba asustada. Y creo que ese tipo de percepción es el que se tiene, digamos, dentro de las costumbres, el modo de vida de los ciudadanos, o sea, el no saber qué va a suceder ahora que están ocurriendo una serie de levantamientos. Ahora, esa situación se percibe más en ciudades como el Cusco. ¿Por qué? Porque son ciudades que han sido sede de mayor cantidad de insurgencias, conspiraciones o levantamientos. En Arequipa sí ha habido, digamos, escenarios, pero muy específicos. No se puedo señalar, sobre todo después de los años de 1820, ¿no? Puedo señalar espacios como Acarí, por ejemplo, ¿no? Se me viene a la cabeza o a la memoria la batalla de Acarí. Entonces son espacios en los que por una suerte de coincidencias se han establecido este tipo de enfrentamientos o guerras por la independencia, ¿no? Pero Arequipa también era una ciudad que se resistía, o sea, yo me imagino que en ese tiempo vivían una suerte de polarización, ¿no? Porque por un lado está pues el ideal católico y tradicionalista colonial, pero por el otro lado ya empiezan a surgir desde la intelectualidad principalmente personajes contestatarios que quieren responder a la autoridad colonial, ¿no? Entonces es una suerte también de polarización de las ideas, ¿no? Y si en Lima están sucediendo situaciones muy complicadas, muy complejas, e incluso que llevan a la autoridad colonial a dejar la capital propiamente para poder estratégicamente responder a los ejércitos patriotas desde otros lugares, desde otras regiones, esa situación pues genera muchas inestabilidades en todos los lugares, ¿no? Y eso también es una suerte de arrojo o empuje para que Arequipa, con sus protagonistas, con sus personajes, se sume a este proceso. La participación de Arequipa, fundamentalmente en la independencia peruana, y en eso me reafirmo y ratifico, ha sido a través de sus personajes. Ese es el detalle mayor, ¿no? Las poblaciones, como digo, estaban sumidas en la incertidumbre. Las poblaciones estaban totalmente en incertidumbre, todos los sectores en realidad están en incertidumbre, por lo que salen como que a borbotones, por aquí, por allá, como que van despertando esas gestas independentistas. No es que todos al unísono nos juntamos y nos enfrentamos. Eso por lo menos no se ha dado. Entonces le pregunto, usted, ¿no? Como profesional, ¿considera que la participación de nuestra ciudad o de nuestra región fue relevante, fue importante o qué opinión tiene usted, ¿no? En ese aspecto. Es relevante a través de sus protagonistas o de sus personajes, porque son quienes van a consolidar, digamos, la idea de independencia. La Carta a los Españoles Americanos de Juan Pablo Vizcarra y Guzmán es un texto que se difundió plenamente por el mundo, ¿no? Por el mundo. Incluso la primera edición, si no me equivoco, estaba en francés y luego es traducida al español y esa traducción es la que llega a nuestro territorio también y genera que muchos despierten ese interés por comprender qué significa la emancipación o qué puede significar la independencia. Entonces, creo que ahí está Arequipa, ¿no? Ahí está la marca de Arequipa en estos procesos. Si no es en las obras, es a través de sus protagonistas, de personajes, ¿no? Del mismo modo, Mariano Melgar, que se enrola a estos ejércitos liberadores, ¿no? Libertarios, el de Mateo Pumacagua, y que pierde la vida precisamente en Humachiri, ¿no? Ahí está también la marca de Arequipa, ¿no?
Entonces, siento que hay una participación que es preponderante por los personajes y porque era una ciudad entonces importante, no solo como ciudad en sí, ¿no? Como sitio, sino también por las redes que se establecía desde el ámbito económico, comercial, con otras localidades, con el Alto Perú, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ahí esos puntos son los de conexión con la idea, digamos, de una gesta o de una participación interna, ¿no? Verán, en el proceso de la independencia se tienen que entender dos corrientes de estudio. Una corriente de estudio tiene que ver con lo oficial, es una corriente oficial que es la que destaca la participación interna, o sea, de los peruanos en el proceso de la independencia, y otra participación es la participación externa, ¿no? Que es una historia más crítica, que niega de alguna manera o cuestiona de alguna forma el estado de conciencia de los peruanos en la independencia y afirma que más bien se trata de una independencia que ha sido concedida por los extranjeros, ¿no? En ese sentido, sí es importante, digamos, destacar que hay estas dos líneas y que según estas dos líneas se puede entender cuál ha sido en realidad la participación de los peruanos y arequipeños, por ende, en el proceso de la independencia. Quizás para algunos esta ponderación pues no es lo suficientemente fuerte, contundente, y para otros naturalmente va a ser una contribución, ¿no? A esa independencia, entre la independencia obtenida o la independencia concedida. Wow, comprendo, señor Elar. Entonces, también, de acuerdo a lo que nos está contando, ¿no? ¿Usted considera o cómo ve usted que el Perú ha podido salir adelante, ¿no? Una vez ya declarada la independencia, cómo así la sociedad se ha ido desarrollando, ¿no? Si bien es cierto, ya nos comentó que sigue, mantiene la idiosincrasia, disculpe, pero de repente han registrado cambios sustanciales positivos. ¿Cómo observa usted este carácter? Bueno, yo siento que tenemos que empezar a discutir más las ideas que significa la independencia, ¿no? Porque naturalmente el carácter de nuestra participación puede haber sido pues significativo para un sector, pero además también puede haber significado cierta desidia para otro sector, ¿no? O sea, hay que entender también que la independencia tiene un conducto y tiene que ver mucho con el carácter social, con el sentido de lucha, de repente con las condiciones o los rasgos, con las, digamos, características de los personajes, etcétera, ¿no? Ahora, si realmente ha significado un cambio, bueno, vale observarlo en este tiempo, ¿no? Se supone que la independencia era un proceso que buscaba reivindicar, ¿no? Algunos encuentran esa reivindicación en la necesidad de coronar a un gobernante inca, como el caso de Ubalde. Ubalde fue claro y dijo, vamos a coronar a un gobernante inca. Ese gobernante inca tiene que ser de descendencia, digamos, de una élite indígena, ojo. Y entre esos personajes estaba un señor Valverde Ampuero, era el posible personaje a ser coronado, ¿no? Eso no necesariamente revela que ese rey, digamos, inca, pueda pues representar a toda la masa indígena. En ese entonces se denomina uso masa indígena como categoría para que no se malentienda, ¿no? No significa enteramente ello. ¿Por qué? Porque en ningún momento hubo una consulta previa donde se pueda, digamos, generar consensos y generar, digamos, una suerte de oportunidades. Ahora, pedir eso también puede ser, pues, una imprecisión de carácter histórico, ¿no? Pero qué bueno sería, hubiera sido, establecer mecanismos de, digamos, de conducción, de canalización de las demandas de también un gran sector de nuestra población que eran los plebeyos. A veces siento que incluso los criollos disidentes participaron solo como atenuantes de la situación, han querido atenuar la situación, es decir, bueno, pues hay muchos criollos que no creen en la independencia porque les da miedo, la verdad, les da miedo el cuco de la independencia. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos que conducirla nosotros. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar un poquito de más seguridad. Y para que los demás se sientan representados, ¿qué vamos a hacer? Bueno,
hay que establecer diálogos. Vamos a establecer diálogos con los curacas y los caciques. Y establecieron diálogo con curacas y caciques. Y la pregunta del millón, ¿los curacas y caciques realmente canalizaban todas las preocupaciones y las demandas del sector mayoritario, de los plebeyos o de los llamados plebeyos en esa época? Incluso la de los negros, que estaba más excluida, porque ya si los indígenas estaban excluidos, los negros estaban más excluidos como esclavos, ¿no? Entonces, no había un conducto mayor. Quizás lo que más se aproximan, ojo, se aproximan, es el movimiento de Tupac Amaru II en 1780 y el movimiento de Mateo Pumacahua con los hermanos Angulo, donde participó Mariano Melgar en 1814. Porque los demás siento que son predominantemente criollos. O sea, estoy refiriéndome a los movimientos que alguna vez, conspiraciones como la de los hermanos Silva, movimientos como la de Cela en Tacna, etcétera, ¿no? Son movimientos que los veo más en la balanza predominante criolla, ¿no? Ahora habría que también no generalizar, esa es una preocupación, porque sí existió una suerte de interés y de preocupación por el bienestar del otro, pero a veces éramos arrasados en ese tiempo, son arrasados por las intencionalidades personales, ¿no? Sus propias preocupaciones, sus propias vinculaciones, sus propias frustraciones, ¿no? No hay un conducto de diálogo, hay una ambición de poder, y es que acaso eso no se hereda en la época, digamos, después de la proclamación, después de la independencia, acaso no termina heredándose ese escenario durante la época de la Confederación Perú-Boliviana, con gente como Orbegoso, Gamarra, y de ahí se me viene a la cabeza varios personajes, Salaberry, que eran sumamente personalistas, son viva herencia de los principales protagonistas de la independencia, ¿no? Y eso no exceptúa tampoco de la crítica y del análisis que debemos tener hacia la corriente libertadora del sur con San Martín a la cabeza y la del norte con Simón Bolívar. O sea, porque también eran personajes que si por un lado pugnan por esa llamada independencia, por otra parte también se dejan llevar o se ven arrastrados por ese excesivo personalismo que les caracterizó, ¿no? O sea, hay una condición muy humana o plenamente humana en el proceso de la independencia, donde confluyen los miedos, preocupaciones, frustraciones, ambiciones de poder, etcétera. Sería interesante en este tiempo, como una oportunidad, empezar a recoger a través de los documentos que se pueda, los rasgos de la personalidad de cada uno de estos personajes sin iconizarlos. Que claro, nadie va a desmerecer el proceso de la independencia, siempre lo vamos a tener presente, estamos conmemorando ahora el bicentenario y eso no está mal, pero eso no exceptúa que nosotros podamos recoger nuevamente la historia ponderando con la personalidad de sus principales protagonistas, que creo que eso no se ha hecho. O sea, cuando se habla de San Martín y de Simón Bolívar, se remiten a fechas literalmente biográficas, ¿no? Es más, cuando se habla de la independencia, se habla puramente en fechas. Se habla en 1821, 1824, o en el caso de Arequipa, que es 1825, ¿no? La jura de la independencia de Arequipa, ¿no? Pero no se habla en sí de otros rasgos y de otras características que corresponden al ámbito del psicoanálisis. Entonces tenemos que empezar a psicoanalizar nuestros procesos. Y uno dirá, pero en la historia es difícil porque la historia es una ciencia que no permite, pues, experimentar con tu objeto de estudio, por lo menos como sí lo hacen las ciencias experimentales, ¿no? Pero sí nos podemos aproximar a través de las correspondencias, a través de las cartas, a través de las acciones de los mismos personajes. Podemos tener seguridad de que fueron plenamente humanos. Yo defiendo esa naturaleza. Nuestros protagonistas, nuestros próceres, nuestros precursores de la independencia fueron plenamente humanos. Y en ese ejercicio de ser plenamente humanos, también pudieron equivocarse. Esos grandes maestros ilustres de honor y de gloria que en algún momento, miren, producto de la independencia se crean instituciones, ¿no? Entre ellos el Colegio Nacional de la Independencia Americana, es resultado de esas corrientes, la Universidad Nacional de San Agustín, el Colegio de Abogados en ese tiempo, la Academia, ¿no? De Lauretana de Ciencias y Artes, ¿no? La ilustre Academia Lauretana. Todas esas instituciones son resultado
de ese tiempo, de ese periodo de transición. Son el resultado, digamos, de la redefinición del concepto de gobierno, del concepto de sociedad, del concepto de civilidad que, digamos, se tiene como respuesta a la colonia. Sin embargo, estos grandes e ilustres maestros, que siempre los vamos a homenajear, que siempre los vamos a recordar, no necesariamente condujeron digamos, el pensamiento, ni la intelectualidad, ni, digamos, las pretensiones de bienestar social y común de la manera más adecuada. ¿Por qué? Porque si no, hoy en día seríamos una nación más constituida. Y no es echar responsabilidades ni culpas, es decir, que tenemos un Perú por construir, una Arequipa por construir en este tiempo. Un Perú y una Arequipa, y en realidad con todas las regiones que implica nuestro país, nuestro Perú, un Perú que tenga una visión en común, un objetivo en común, pero que se guíe a través de cierta base, digamos, o de cierta construcción ciudadana que es importante, como es la igualdad. Necesitamos empezar a construir una sociedad más integrada y yo para ello propongo 4 Is: interculturalmente, interregionalmente, intergeneracionalmente e interdisciplinariamente. Ya nos han dejado estos maestros de la época del periodo de la independencia, Abril, no sé, Corbacho, Arce, Mariano José de Arce, entre otros personajes, ¿no? Nos han dejado tantos valores que nosotros tenemos que darle continuidad, pero también indicando de que en algún momento sus postulados se pudieron equivocar o errar, o de que su proyecto todavía es inconcluso. Eso no se dice. Solo nos quedamos, digamos, en la felicitación, que no está mal, pero tenemos que empezar a decir qué nos faltó y por ende, qué le faltó a estos personajes para recién darnos cuenta que tenemos que ser una sociedad más inclusiva, igualitaria, equitativa. El gran problema de nuestro país son 2 aspectos. Los prejuicios, somos una sociedad muy prejuiciosa, de afuera, de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Somos muy prejuiciosos de todo sector. Y por lo tanto, además de ser prejuiciosos, ahí viene la segunda, somos súper desconfiados. No nos enseñaron a confiar, no aprendimos a confiar tampoco. No lo hicimos en la independencia y no lo hemos hecho durante todos estos años de república. Desconfiamos radicalmente y una muestra de ese nivel de desconfianza y una muestra de ese nivel de prejuicio han sido las últimas elecciones, o sea, los últimos procesos electorales que hemos vivido a lo largo de estos años, ¿no? De estos últimos 20 años de historia contemporánea. Eso nos deja, ¿no? Nos deja esa impresión. Y uno piensa que esa situación es coyuntural, no, es solo de ahora. No, es estructural, porque exactamente ese mismo divisionismo, ese mismo fraccionamiento se vivió en la época de la independencia. Y que no nos sorprenda, por ende, alguna situación, pues, antigua que nos esté diciendo, o del pasado que nos esté diciendo que tenemos que rectificar el camino. Vaya que nos deja pensando, ¿no, señor Elar? Ahora ya para concluir la entrevista y que nuestro público el día que nos toque celebrar nuestra independencia, nos llevemos ese aprendizaje, ¿no? O tener eso en cuenta, de que como usted menciona, se inició un proceso de liberación, ¿no? Un proceso de construcción de una sociedad, pero hasta ahora no se ha concretado y es ahora misión nuestra hacerla, ¿no? Llevarlo a cabo e ir perfeccionando esto que ya se ha venido gestando desde hace 200 años ya por cumplirse, ¿no? Tenemos que terminar de concretar, de ejecutar estos planes que en realidad harían bien a nuestra sociedad. Correcto, sí. O sea, tenemos que empezar a vislumbrar nuevos proyectos y nuevas maneras de comprender también, ¿no? La independencia o la emancipación, solo estas expresiones tienen una categoría inmensa de interpretación, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser lo más solidarios, empáticos y justos al momento de aproximarnos a ella. Arequipa es una ciudad que se ha caracterizado por tremendas hazañas, tremendas cosas, ¿no? Tiene muchos valores implícitos, el gesto revolucionario con el que empezamos a hablar, ¿no? Arequipa no ha cambiado ese gesto revolucionario.
está presente, digamos, en el espíritu de sus personajes, ¿no? Pero por otra parte, también hay cosas que nosotros tenemos que corregir. Todavía se percibe que en nuestra ciudad es una ciudad sumamente discriminadora, racista, ¿no? Duramente racista, no diría sino durísimamente racista, y eso se percibe en las redes sociales, se percibe en las conversaciones, en los comentarios, o en la respuesta, en la manera de responder al otro, ¿no? Arequipa ha sido una ciudad de pleno debate, pero un debate alturado. De un tiempo a otro hemos ido perdiendo, digamos, ese sentido de respeto y de valoración por el otro, por las ideas diferentes del otro, porque la idea tampoco es que pensemos todos igual, pero sí que tengamos o tendamos puentes entre nosotros de diálogo. Eso se ha dado en varios personajes y también tenemos muestras muy buenas, digamos, de esos escenarios. ¿Por qué no en este tiempo replantear nuestras maneras de discutir las cosas de una forma más alturada y también donde pongamos de por medio no mi interés ni el interés de un grupo, de un sector, sino pongamos de por medio los intereses de nuestra región, para el caso de Arequipa, y los intereses de nuestro país para el caso de Perú? O sea, hay que poner de por medio el interés común, el bienestar común, esa necesidad de servicio, al margen de nuestras diferencias, de nuestros credos, y sobre todo tratando de, por fin, digamos, apagar nuestros prejuicios, porque los prejuicios nos están haciendo mucho daño, somos muy prejuiciosos. Entonces tenemos que dejar los prejuicios sociales, me refiero, ¿no? Los prejuicios que nos van carcomiendo como país, como región, como localidad. Los tiempos cambian y cada generación es dueña de su propio tiempo y nosotros tenemos que estar a la altura de esa expresión. Cada generación dueña de su propio tiempo tiene las posibilidades de construir una localidad, una ciudad, un país, una región diferente, donde seamos más empáticos también y comprensivos para esta generación, ¿no? Sino, ¿qué le vamos a dejar a esta generación? Le vamos a dejar odios, rencores, alejamientos, distancias. No, hay que dejarle los principios de unidad, de valoración del otro, de empatía, de tolerancia, etc. Podría ser uno de los retos, ¿no? Aprender a ir recobrando esa humanidad que estamos perdiendo, ¿no, señor Elar? Así es, así es. Bueno, muchísimas gracias por este espacio. Yo he estado de verdad contento. Son algunas ideas que voy soltando de la memoria, que voy trayendo de mis lecturas, ¿no? No es que yo sea el poseedor de la verdad, pero lo que sí puedo decirles es que tenemos que empezar a construir un país con responsabilidades y también con conciencia, es decir, aceptando los errores que hemos podido cometer en algún momento o en alguna oportunidad. Todos tenemos que aprender esas dos cositas, aceptar nuestros errores y a poder asumir con responsabilidad los caminos que vamos determinando para nuestras vidas y para también el destino de nuestra sociedad. Muchas gracias. Gracias a usted, señor Elar. De verdad nos llevamos un gran mensaje para tenerlo en cuenta, ¿no? Es importante porque al final no solo somos individuos que viven por ahí, sino pertenecemos a una región, pertenecemos a un país, entonces tenemos que empezar a pensar como país, ¿no? Bueno, realmente ha estado muy interesante esta entrevista. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos y esperamos poder contar con su apoyo en otra ocasión. Usted sabe que las puertas del diario están siempre abiertas para usted. Nos encanta compartir con gente que le aporte a nuestra ciudad, que tenga siempre algo para enriquecer la cultura, la tradición. Nuestra ciudad es muy bella, usted lo ha dicho, ¿no? Arequipa siempre tiene como ese toque, siempre está ahí. Entonces, por nosotros es que nuestra ciudad también es reconocida a nivel de la nación, incluso tenemos en nuestro corazón Arequipa, ¿no? Siempre estamos dejando el nombre en alto. Bueno, amigos, conmigo será hasta otra ocasión. Nos vemos. Cuidémonos todos, tengamos paciencia. Esta situación en algún momento acabará. Por el momento, seamos responsables y nada, esperamos que se encuentren bien siempre. Hasta luego. Muchas gracias. Diario El Pueblo, Patrimonio Cultural de Arequipa, informando más de 100 años.